Iniciamos la grabación. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy vamos a agregar otra operación. De hecho, otras dos operaciones. A ver, ahí vamos a resolver ahora eso. Vamos a recordar un poquito. Voy a poner por aquí una división. ¿Sí? Una división y voy a decir el 23 entre 4, entre 5, no, entre 4. ¿Sí? Bueno, se está hablando del div y de la división entera que es el div y el módulo residuo que. Por ejemplo, si esto lo hacemos en la calculadora, a ver, vamos a poner aquí en la calculadora. En la calculadora, ¿cuánto nos sale 24 entre 3? 24 entre 3. 5.75. 5.75. ¿Así? Ok, gracias. Ahí nos salen decimales, pero nosotros en Java, ¿cómo sería esto? En Java, si hacemos esta división en Java, 24, no, le puse aquí mal, ¿verdad? Era 23 entre 4. Puse al revés. Bueno, si aquí lo hacemos así, en Java, ¿cuánto me da? Pregunto, jóvenes. En Java, ¿cuánto me da eso? Me debería dar lo mismo, ¿verdad? Pero ¿por qué no me da lo mismo? Porque son enteros. Y entonces, ¿cuál operación está aplicando? El div. En Java esto me da 5 nada más. ¿Sí? Bueno, y el mismo Java, si doy 23 porcentaje 4, ¿cuánto me da? 3 porque es el residuo. ¿Sí? Acuérdense que en Java el div se calcula con la división siempre y cuando los dos sean enteros. Aquí estamos hablando de puros números enteros. Y el residuo es lo que sobra de la división entera. Acá nosotros podemos poner el 5 acá arriba. 5 por 4, 20 para 23. 3, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se le llama? Vamos a ponerle nombre a todos los elementos, ¿no? A ver, bueno, unas flechitas por aquí. Unas flechas. ¿Cómo se le llama a este? A este. ¿Cómo le llamamos a este? Y a este. Estamos en una división, ¿no? Y es más, también cómo se le llama a este. Perdón, aquí estoy poniendo en lo mismo, ¿va? A ver, este aquí. Me faltó este aquí. A este. Bueno, a ver, me van diciendo, ¿cómo se llaman esos elementos? ¿A este cómo se le llama? Dividendo. ¿Y a este cómo se le llama? Divisor. ¿Y a este de arriba? Cociente. ¿Y al de abajo? Residuo. Si vemos, el cociente es precisamente el div. Este es el div. Y el residuo viene siendo el mob. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a definir nuestros datos de entrada y salida. A ver, entrada y salida. ¿Cuáles serían los datos de entrada y salida? Dividendo y divisor serían la entrada. Vamos a poner esto un poquito más. ¿Sí, verdad? La entrada sería el dividendo y el divisor. Dividendo y divisor. ¿Y la salida?
el cociente y el residuo. Estamos hablando de puros números enteros. Entonces vamos a hacer un algoritmo para calcular los dos, el div y el mod. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo en ciclos? Porque me pueden decir, pues ya para qué lo hacemos si Java lo tiene, ¿va? Pues sí, pero muchas cosas que Java tiene las vamos a hacer nosotros porque nos da una gran oportunidad de analizar, utilizar ciclos. Las operaciones, ¿por qué se llaman operaciones básicas elementales? Suma, resta, multiplicación y división. Porque de ahí salen todas las demás. Logaritmos, potencias, todas las demás salen de esas cuatro básicas. Y de hecho, de las cuatro básicas, realmente nada más son dos, ¿no? Porque dijimos que una multiplicación es una repetición de qué. ¿Pero de qué? ¿De qué operación? Una multiplicación es una repetición de sumas. Si yo multiplico 8 por 3, es lo mismo que sume el 8 3 veces, ¿no? O el 3 8 veces. Una multiplicación es una repetición de sumas. Podríamos implementar una multiplicación con un ciclo. Ahora, una división, ¿qué será, pues? Es una repetición de... Una división es una repetición de restas. Y ahí es donde entra el concepto de ciclo que vamos a aplicar nosotros. Fíjense, ¿cómo llegamos con el 23 y el 4, cómo llegamos al 5 y al 3 haciendo restas? Bueno, eso lo traigo por aquí. Por aquí lo traigo. Vamos a analizar. Tenemos que el 23 es el dividendo, el 4 es el divisor. Y si ustedes se fijan, vamos a hacer una serie de restas. Al dividendo le vamos a quitar el divisor. Se lo quitamos una vez y lo contamos. Llevamos una resta. ¿Y cuánto me queda? 19. Luego al 19 le quito siempre el divisor. Le quito el divisor y me quedan 15. ¿Cuántas restas llevamos? 2. Al 15 le quito el divisor. Me quedan 11 y llevo 3 restas. Al 11 le quito el divisor. Me quedan 7 y ya van 4 restas. Al 7 le quito el divisor. ¿Y por qué ahí detuve la secuencia? Porque me quedó un número al cual ya no le puedo restar el divisor, me quedaría negativo. El div y el mod se utilizan para valores enteros y positivos. ¿Sí? Entonces, aquí digamos que no juegan los negativos. Aquí estamos haciendo una repetición de restas y las vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5. Y el valor en que quedó esa cuenta, ¿qué representa? Ahí lo dice. El div. El número de restas es el div. Es que lo podemos ver así. Es el número de veces que cabe el 4 en el 23. Cabe 5 veces. Pero aquí lo estamos haciendo de una por una. Una por una. Ahora, entonces, esto está relacionado, este numerito, con el cociente. Entonces, vamos a poner aquí el cociente. El cociente es un contador y va a empezar en 0. ¿Sí? Bueno, vamos a poner aquí cociente es un contador. Y ese contador, cada cuándo se va a incrementar, pues cada resta que se haga. Es lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo lo incrementamos? Pues con un acumulador. Bueno, acumulamos cociente es igual a cociente más 1. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Bueno, eso por ahí, contando el número de restas que se pueden hacer, podemos calcular el div. ¿Esto por qué digo que es un ciclo? Porque estamos repitiendo. Una de las operaciones que estamos repitiendo es el cociente es igual a cociente más 1. Lo estamos repitiendo 5 veces en este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con el mod? El mod es lo que sobró, lo que ya no se pudo restar, ese es el mod. Es el residuo. Ya no se pudo restar porque me daría negativo. Entonces, si ustedes se fijan, el residuo arrancó con el valor del dividendo. Entonces, vamos a decirle aquí que el residuo es igual que el dividendo de inicio. Dividendo, ¿sí? Porque el dividendo vale 23 y el residuo vale también 23. Pero ¿qué operación estamos haciendo aquí? Al residuo le estamos restando
el divisor. Y lo vamos a dejar en la misma variable residuo. O sea que estamos haciendo esto. Residuo. El nuevo residuo es el anterior menos el divisor. Estas son las dos operaciones que estamos repitiendo en cada paso del ciclo. El residuo es, bueno, aquí lo vamos a poner, residuo es un acumulador, pero en este caso no va a acumular sumas ni multiplicaciones. Ya vimos casos donde acumula sumas, que es el más común, pero ayer en el cálculo de la potencia acumulaba multiplicaciones y por eso empezamos con un valor de 1. Aquí, ¿qué va a acumular? ¿Qué operación va a acumular? Restas. De restas, ¿verdad? Y bueno, ya nada más a ver, nos faltaría saber hasta cuándo dejamos de hacer la resta. Residuo empezó con 23 y luego le restamos 4 y quedó en 19. ¿Menos 0? De la resta Sí. sería menor a 0. ¿Menor a 0? O sea, hicimos la resta 3 menos 4. La dejamos de hacer cuando notamos que el residuo ya fue menor que el divisor. Entonces, bueno, quiere decir que, viéndolo de la otra manera, estuvimos haciendo restas mientras el residuo era mayor o igual que el divisor. O sea, aquí, 23 es mayor que 4, sí, haz la resta. 19 es mayor que 4, sí, haz la resta. Y lo estuvimos haciendo mientras el residuo que iba quedando era mayor o igual que el divisor, porque pudo haber quedado aquí un 4 y todavía se puede hacer una resta, aunque me quede 0. ¿Sí? Entonces aquí la condición que estamos poniendo es mientras el residuo sea mayor o igual que el divisor. Cuando esto se deja de cumplir, ya no hicimos restas. Ahora, bueno, ya vimos que estamos haciendo una repetición de restas y dentro de esa repetición estamos aprovechando para hacer con un contador calcular cuántas restas se hicieron. Y ese contador representa el div. Y lo que ya no se pudo restar, el residuo final, representa el mod. Ahora, es una repetición. ¿Con qué ciclo lo vamos a implementar? Podría ser con un for. Yo siempre me pregunto, ¿lo puedo hacer con un for? Y yo mismo me respondo, esto lo podemos hacer con un for. ¿Sabemos cuántas restas se van a hacer? De hecho, el número de restas es un propósito del ciclo, ¿no? Saber cuántas restas se hicieron. Es parte de lo que va a calcular el ciclo. Entonces, no podemos hacerlo con un for porque no sabemos cuántas restas. Si supiéramos, pues ya ese es el valor del div. Entonces, tiene que ser con un ciclo condicional. Puede ser con un do while o con un while. Yo creo que lo podemos hacer con un while. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero dividir 5 entre 8? ¿Cuántas veces se va a poder hacer? 5 entre 8. Ninguna. Entonces, de inicio podría ser que el residuo fuera menor que el divisor. Ahí el residuo empezaría con 5 y el divisor es 8, pues no se va a poder hacer. Se puede comparar en el if o podemos aprovechar la misma condición del while. Yo esto creo que es mejor hacerlo con un while y no con un do while, porque tal vez no se tenga que repetir ni una sola vez. En el caso de que el dividendo sea menor que el divisor, pues no se va a repetir ni una vez y la resta va a quedar en 0. Perdón, el número de restas va a quedar en 0. Así es que esto lo vamos a implementar con un ciclo. Lo que sí no puede ser es un for. Sí lo podemos acomodar, ajustar, forzar a que con un for se pueda, pero no, digamos que no es el más adecuado porque el for no fue pensado para eso. El for es un valor inicial y un valor final. Aquí no tenemos un valor inicial, valor final. Así es que lo vamos a hacer con un while. Bueno, entonces, y ya tenemos aquí prácticamente lo que está en verde. Bueno, esto lo voy a poner otro color. Lo que está en verde, pues es lo que nosotros vamos a implementar en el ciclo. Un contador que inicializa en 0, que va incrementando de 1 en 1, y un acumulador de restas que empieza con el valor del dividendo y le va restando el divisor hasta que ya no puede, y es cuando se termina el ciclo. Esta es la condición, mientras el residuo sea mayor o igual que el divisor. Así es que, pues vamos a... Todas las variables son de tipo entero, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar nuestro algoritmo. Son 4 variables: dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces le diríamos aquí en la declaración
dividendo, divisor, cociente y residuo. Todo de tipo entero. Luego vamos a pedir pues el dividendo y el divisor. Sí debe haber cierta restricción. Vamos a manejar solo valores positivos y el divisor no podría ser 0. Ya sabemos que las divisiones entre 0 nos causan problemas. Ahorita en el algoritmo no lo voy a validar, pero en Java sí. Entonces vamos a pedir el dividendo y el divisor. Una salida, aquí diría dividendo y pediríamos la variable dividendo. Ahora vamos a pedir la variable divisor. Es el letrero, ahora la entrada de la variable. Bueno, se va a llamar fd. Es el día 13. Div_mod. Como están muy relacionados, vamos a hacer el mismo algoritmo para calcular el div y el mod. Ahora, lo primero que ya pedimos los dos valores que se van de los cuales se va a tomar para hacer las restas. Antes de que entre el ciclo, o ya podemos poner el ciclo, la condición va a ser mientras el dividendo, perdón, el residuo sea mayor o igual que el divisor. Vamos a poner aquí un ciclo, pero no es un for, es un mientras. Entonces vamos a poner aquí el mientras. Y la condición sería, mientras el residuo sea mayor o igual que el divisor. Quiere decir que si es mayor o igual, se puede hacer otra resta. Por eso, cuando hacemos una división así con residuo, sabemos que el residuo no puede ser mayor que el divisor, ni siquiera igual. Porque si fuera igual o mayor, se podría hacer otra resta. Bueno, ahora, si ustedes se fijan aquí, no podría, ahorita en este momento, no podría validar si esto es falso o verdadero. Porque divisor sí lo estamos pidiendo, pero residuo no tiene ningún valor en este momento. Pero ya aquí en el análisis nos dimos cuenta que el valor inicial del residuo va a ser el dividendo. O sea, el residuo va a arrancar con el 23. O sea, aquí lo pondríamos que antes de que entre el ciclo, el residuo va a ser igual que el dividendo. Si el dividendo fue 23, el residuo va a empezar con 23. Y el cociente, también aquí lo tenemos, es un contador, va a empezar en 0. El cociente es el número de restas o número de vueltas que da el ciclo. Cada vuelta que da el ciclo es una resta que hizo. Así es que aquí vamos a poner que el cociente empieza en 0. Cociente empieza en 0. ¿Y qué es lo que va a hacer dentro del ciclo? También ya lo tenemos definido en el análisis. El cociente se va a incrementar en 1, es un contador, y el residuo se va a disminuir en lo que vale el divisor. El nuevo residuo va a ser el anterior menos el divisor, y eso es lo que va a ocurrir dentro del ciclo. Entonces aquí le pondríamos una asignación, diría, cociente es igual a cociente más 1, y el residuo ese va disminuyendo con el divisor. Residuo nuevo es igual al residuo anterior menos el divisor. Ven como aquí, en el caso que yo ponía, suponiendo que el dividendo sea menor que el divisor, el 5 entre 8, pues no cabe. Y aquí el divisor es 8 y el residuo va a empezar con el 5. Y aquí va a decir, 5 es mayor o igual que 8, pues no, y no va a hacer nada, no va a entrar al ciclo. Cuando el dividendo sea menor que el divisor, no va a entrar al ciclo y el cociente se va a quedar en 0. ¿Sí? Y el residuo se va a quedar igual que el dividendo. Si yo hago el 5 mod 8, me tiene que dar 5 porque no ocupo ni una vez. Bueno, eso ahorita lo probamos. Ya una vez que hizo todo esto, a la salida, el div es el cociente y el mod es el residuo. Entonces aquí vamos a poner algo como esto, una salida que diga
dividendo, y luego le concatenamos la palabra div, luego le concatenamos el divisor, después un igual, y por último, el resultado, que en el caso del div es el cociente. Para que diga 23 div 4 es igual a 5. Y bueno, voy a copiar este porque pues es casi lo mismo, ¿no? Voy a pegar y le voy a decir, en lugar del div, pues ahora voy a poner el mod. Y esto no es el cociente, es el residuo. Vamos a ver si es cierto. Lo voy a ejecutar lento, muy lento. Voy a poner las variables aquí a la vista. Y voy a ejecutar con los datos de prueba. Ahí para que nos dé opción de ver. Dividendo 23. Y aquí pues ya se... no se van a ver todos. Ahí se ven todos, ¿sí? 23. Y luego el divisor va a ser 4. Vamos a ver que cociente va a empezar en 0 y se va a ir incrementando en 1. Y residuo va a empezar en 23 y se va a ir decrementando en 4. De acuerdo a los datos. Entonces ven aquí. Ah, es que no lo puse lento, ¿verdad? Ok, vamos a ponerlo lentísimo. A ver si es cierto. Aquí ya me da el resultado, que es correcto. Entonces ya le voy a decir, a ver, lento. 23. Y luego 4. Y vamos a ver cómo el cociente empieza en 0 y luego se incrementa en 1. El residuo va disminuyendo en 4. Va disminuyendo en 4, el cociente se va incrementando, o sea, el cociente va creciendo, el residuo va disminuyendo, hasta que el residuo llega a un 3 y ya no puede hacer una resta, se sale y es cuando da el resultado. Fíjense, vamos a probar, por ejemplo, yo les decía que fuera 5 y 8. El dividendo es 5 y el divisor es 8. Ahí, pues no cabe ni una vez. Como no cabe ni una vez, el div debe ser 0 y el dividendo debe corresponder al mod. A ver, ahí ni siquiera entra el ciclo, porque esto es falso de entrada. Y ya me dice que el div es 0 y el mod es 5. Ahora, vamos a suponer no sé, por ejemplo, voy a poner el 100. Bueno, el 120 y el 20. ¿Cuánto me da 120 entre 20? Pues me da 6, ¿no? Y sobra 0. El div me debe dar 6 y el mod me debe dar 0. Aquí va, el cociente va subiendo, el residuo le va restando los 20. 100 menos 20 son 80, 100 menos 20 son 60 y el cociente va aumentando. Pero aquí va a restar 40 y luego va a restar 20 y el 20 todavía le puedo restar el 20 y me sobra 0. Ahí está, ¿verdad? 120 div 20, el 20 cabe 6 veces exactamente en el 120, por eso el mod me da 0. Ahora, siempre debemos evitar una división entre 0 porque causa problemas. Y aquí nos podemos dar cuenta, miren, voy a poner cualquier número. Por ejemplo, un 9. Voy a poner un 9. En el divisor voy a poner un 0. Y vamos a ver qué sucede. ¿Cuánto le va a restar el residuo? ¿Cuánto va a restar? Va a restar 0, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar el residuo? Nunca. ¿Y entonces cuándo se va a acabar ese ciclo? Nunca. Por eso hay que valer. Un divisor 0, pues no. Ese nos va a causar problemas. Ese es un ciclo infinito. Nunca se va a terminar hasta que
efectos externos lo hagamos. Aquí yo lo voy a terminar. Nada más para checar que sí está dando muchas vueltas sin ton ni son. Vamos a ejecutarlo ahora de manera a la a máxima velocidad, ¿sí? Velocidad normal. Entonces aquí le voy a decir otra vez 9 y 0. Aquí no se va a notar mucho el efecto de que va dando la vuelta, pero acá sí lo vamos a notar, miren. Lo que dice el cociente es el número de vueltas que ha dado. Ya lleva 100,000 vueltas. ¿Y hasta dónde va a parar? Nunca, porque le estamos restando 0 y nunca va a terminar. Ese es un ciclo infinito. Hay que evitarlos. Ya lleva casi 300,000 vueltas y pues nunca va a acabar. Bueno, entonces lo paramos por fuera. Ahora, este algoritmo lo vamos a luego trasladar como lo hemos hecho con la operación anterior. Lo vamos a trasladar a nuestra calculadora. Entonces, lo voy a dejar por aquí. Es el algoritmo. Creo que esta ya la voy a borrar. Porque este algoritmo lo vamos a tomar como base para implementarlo en la calculadora. Ahora, si ayer yo les comentaba que en la calculadora estamos creando algo similar a lo que hace la librería MathH. Claro, esa librería pues debe estar muy depurada y ya muy probada. Nosotros vamos a hacer algo así similar, como dicen MathH región 4 o algo así. Entonces, en esa calculadora no vamos a poder poner, o no sería conveniente poner juntos el div y el mod, porque son dos operaciones independientes. Nada más que como se relacionan mucho, hicimos solo un algoritmo para calcular las dos. Pero acá sí tenemos que separarlas. Entonces, voy a recuperar el ejercicio de la calculadora. Aquí está la calculadora. Y lo primero que voy a hacer, lo más fácil es agregarle las opciones. La 6 va a ser el div y la 7 va a ser el mod. Mande. ¿Sí? Es más o menos lo que vamos a hacer. Entonces voy a copiar esto. Le vamos a agregar dos opciones más. Va a ser la número 6 y la número 7. La 6 va a ser el div y la 7 va a ser el mod. Ahora, es cierto que son operaciones diferentes, pero que se relacionan mucho. Por ejemplo, los datos de entrada sí los voy a validar aquí. Quiero que el dividendo no sea mayor, no sea negativo. El dividendo no debe ser negativo y el divisor, aparte de no ser negativo, tampoco debe ser 0. Eso lo quiero validar, pero lo voy a validar tanto en el div como en el mod. Entonces, pues esas dos validaciones las podría hacer de manera simultánea en los dos casos. Acuérdense que en el case, bueno, en el switch, podemos poner casos, si hacen lo mismo o casi lo mismo, los podemos poner de manera continua. Aquí voy a agregar el caso, vean dónde ya vamos, dónde termina el switch. Aquí voy a agregar el caso 6, que es el div, pero como va a ser algo muy similar a lo que hace el mod, entonces voy a poner el caso 7 aquí mismo. A ver, ¿qué sucede al momento de ejecutar el switch? Pues cuando se topa el 6 o el 7 va a ser lo mismo. Por eso en el 6 no le estoy poniendo nada, porque casi voy a repetir lo mismo que en el 7, casi. A veces hasta es lo mismo, pero en este caso va a cambiar un poquito. Bueno, entonces vamos a pedir el dividendo del divisor, pero si recuerdan, en la calculadora estamos usando de manera genérica dos variables para los operandos, ya sean reales o sean enteros. Tenemos la variable real 1 y real 2 para operandos que manejen decimales y las variables entero 1 y entero 2 para los operandos que manejen enteros. Y en este caso, bueno, ayer hicimos el de la potencia, la base fue un real y el exponente fue un entero, pero en el div y el mod, tanto el dividendo como el divisor van a ser enteros. Entonces vamos a utilizar las variables entero 1 y entero 2 en lugar de dividendo y divisor. Bueno, vamos a pedir aquí.
Eso lo hicimos para no estar llenando de tantas variables, porque al final de cuentas las operaciones requieren operandos, ya sea enteros o ya sean reales. Bueno, entonces vamos a pedir aquí primero el dividendo. Eh, Nada más que lo voy a encerrar en un ciclo do while, porque voy a validar que no sea negativo. Bueno, voy a poner aquí un do while. La variable que voy a utilizar para que me den el dividendo es entero 1 y para el divisor va a ser entero 2. Entonces aquí la condición va a ser mientras entero 1 sea menor que 0. ¿Sí? Mientras entero 1 sea menor que 0. No voy a hacer, porque no quiero aceptar números negativos, ya que me causaría problemas en la función. Y bueno, pero ¿qué es lo que voy a hacer dentro del ciclo? Pues pedir el entero 1. Entonces aquí sería entero 1 es igual, tenemos una función que lee enteros, leer entero, y solo nos pide un mensaje. ¿Qué mensaje va a ser? Pues aquí, ¿cómo lo va, con qué palabra le vamos a pedir ese dato al usuario? Con el dividendo. Y de pasadita le decimos que el dividendo tiene que ser mayor o igual que 0, para que sepa que si se le pregunta otra vez es porque nos dio un valor que no corresponde a este requisito. Noten como lo que le digo al usuario es lo opuesto, es la negación de lo que ponemos en la condición. Aquí esto es lo permitido, esto es lo que no permite. Y ya tenemos ahí que va a leer un entero y cada vez que me dé un negativo se lo va a volver a pedir. Bueno, ese fue el dividendo. Ahora vamos a leer el divisor, que también, aparte de que no sea negativo, no voy a permitir que sea 0. Ya vimos que el 0 me ciclaría ahí el while o el mientras. Entonces aquí vamos a pedir con un do. Ahora la condición sería mientras entero 2 sea menor que 0. Menor o igual que 0. Si es menor, si es negativo, no lo acepto. Si es 0, tampoco lo acepto. Mientras sea menor o igual que 0, lo voy a volver a pedir. Y acá en entero 2 vamos a pedir un leer entero. Y el mensaje sería divisor. Y el divisor tiene que ser mayor que 0. No, el 0 no se acepta, por eso aquí es menor o igual. Vemos otra vez como lo que le mostramos al usuario es la negación de la condición, o al revés, la condición es la negación de lo que le mostramos al usuario. Complemento, ya ven que la negación es lo mismo que el complemento en conjuntos. Bien, ya tenemos aquí los datos de dividendo y divisor. Pero ayer decíamos que sí podríamos implementar aquí el algoritmo del div y el mod, aquí mismo, ¿verdad? Pero creo que vamos a empezar ahí a confundir mucho las variables, a meter más variables. Entonces, por eso mejor preferimos hacer funciones, para que sea encapsular el algoritmo en este caso del div y el mod, y nada más lo mandamos llamar. Muy bien, entonces quiere decir que vamos a agregar funciones, ¿verdad? Voy a agregar aquí una función. Aquí tenemos dos, estas son de entrada de datos. Esta es una función para calcular potencia y aquí vamos a agregar una función para calcular primero el div. No vamos a, en primer lugar, Java no maneja el retorno de dos variables, que yo pueda regresar dos variables como resultado de una función. Lo puede hacer de alguna manera, pero digamos, a priori no lo puede hacer. Hay otros lenguajes como C#, en donde las funciones, sus parámetros pueden ser de entrada o de salida. Y ahí sí podemos manejar varios resultados de salida. Pero en Java todos los parámetros son de entrada. ¿Sí? Son nada más para que reciba información. Y la única forma de regresar un resultado es a través del return. Y pues nada más podemos regresar uno. ¿Sí? ¿Sí? Se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con arreglos, con listas, con objetos. Pero ahorita pues no estamos viendo nada de eso. No creo que lo vayamos a ver. Muy bien. Entonces, y aparte, por la misma naturaleza de la función, pues no sería conveniente que me regresara el div y el mod juntos, porque a veces voy a necesitar el div, a veces voy a necesitar el mod. Bueno, entonces va a ser una función que me va a regresar el div. El div es un valor de tipo entero y se va a llamar div. Ahora, si recuerdan, ¿cómo convertimos un algoritmo que no es función a una función? Pues decimos que los datos de entrada son los parámetros de entrada de la función. Y la salida
En este caso, el cociente sería el resultado, el valor de retorno de la función. Entonces aquí vamos a pedir dos enteros, el dividendo y el divisor. Y no se le pone punto y coma aquí. Eso quedó bien clarito, ¿eh? Y ahí vamos a empezar la lógica de nuestro algoritmo. Claro que ya no vamos a incluir la entrada de datos porque ya lo tenemos como parámetros de entrada. Vamos a arrancar a partir de aquí, ¿verdad? Dice que el residuo, ahora, residuo y cociente son dos variables que no vienen con parámetros y no deberían venir. Y por lo tanto van a ser variables locales a la función. Ya podemos declararlas, por ejemplo, el cociente lo declaro y lo puedo inicializar. Ya sé que lo tengo que inicializar a 0, ¿verdad? Y el residuo también lo vamos a declarar. ¿Y el residuo en qué debe empezar? Con el dividendo. El dividendo va a llegar como parámetro. Dividendo. Ok. Y entonces después ya viene el ciclo. El ciclo dice, es un ciclo mientras, es un while. Mientras que, dice, mientras el residuo sea mayor o igual que el divisor. ¿Cuántas instrucciones son dentro del ciclo? ¿Por qué pregunto? Para poner llaves o no. Ahora, ustedes pueden decir, no, para que no me confunde el profe, yo siempre voy a poner llaves, y está bien, pero con el tiempo nos damos cuenta que cuando es una sola instrucción, pues como que sí queda más compactito así que nada más que no tenga llaves. Pero aquí son dos, necesito llaves. Entonces, abro una llave. ¿Cuáles son las únicas estructuras que requieren llaves siempre? El switch y el do while. ¿Sí? Esas siempre requieren llaves. Y el while, el for y el if, pues nada más cuando sean más de dos instrucciones, más de una instrucción. Bueno, aquí sería, el cociente se está incrementando. Acá en el algoritmo lo tengo que hacer así como siempre, como se hace originalmente. Pero en Java sabemos que si incrementamos uno, un contador, lo podemos simplificar con el más más. Entonces aquí sería cociente más más, ¿verdad? Sabemos que esto es equivalente a poner cociente es igual a cociente más 1. E inclusive es equivalente a poner cociente más igual 1. Es equivalente, pero claro que si es 1, lo más práctico es poner más más. Ahora, el residuo es un acumulador también, por eso aparece de los dos lados de la expresión. El residuo lo pondremos así, ¿verdad? Residuo nuevo es igual al anterior menos el divisor, tal y como está indicado en el algoritmo. Pero sabemos que en Java esto se puede simplificar. ¿Cómo? Le ponemos residuo menos igual divisor. Ahora, si lo dejara así, sería un problema, ¿no? Si lo dejara así. Ya sabemos que en Java podemos poner dos instrucciones o más en una sola línea. Las termina con el punto y coma, no con la línea. Aquí lo haría dos veces. Obviamente esto no lo debemos permitir. Que lo haga solo una vez. Y cuando sale, aquí muestra el div. Estamos calculando el div. Pero en nuestro caso no vamos a mostrar el cociente, vamos a regresarlo. Es el resultado de la función. Entonces aquí le diríamos return div. Perdón, cociente. ¿Sí? Ahí está, ahorita lo probamos, ¿verdad? Mande. Que el divisor, sí, podríamos ponerlo también. Si queremos, es que todo depende en qué parte queramos hacer la validación. Normalmente cuando la conocemos, qué validación debe ser, lo hacemos en la entrada, normalmente. Pero obviamente aquí también la función div podría, si le llega aquí un 0 en el divisor, le va a causar un problema, se va a ciclar. Le podríamos decir aquí, por ejemplo, ¿verdad? No sé si te refieres a algo como esto. Aquí estamos protegiendo desde la entrada de datos. Que no, aquí en esta aplicación, en este código, nunca le va a llegar un 0 al divisor porque lo estamos cuidando desde la entrada de datos. Pero yo he dicho que las funciones son para utilizarse, para aprovecharlas, para reutilizarlas. Entonces, si esta función yo la llevo a otra aplicación en donde no se esté validando el divisor,
va a tener problemas. Entonces aquí le podremos decir que si divisor es igual a 0, puede lanzar una excepción o puede regresar un 0. ¿Sí? Que regrese un 0. Para que no entre al ciclo, porque si no ahí se va a quedar. En el while. ¿Qué le pondremos en el while? Aquí. ¿Pero en qué parte? ¿Aquí? ¿Dentro? Dentro de los paréntesis. Aquí. ¿Pero cómo pondremos la condición? A ver si me la dictas. Es la segunda frase después del divisor Y y la diferente. divisor diferente de 0. ¿Sí? ¿Podría ser? Y ahí ya regresa. Así, si el divisor es, no, pero es que el divisor, Eso haría que cualquier número que... sí. ¿Qué es lo que quisiéramos evitar con esa condición? Alguien tenía que... Pues es que yo creo que ahí no sé si es para evitar el ciclo infinito. ¿Sería para eso? Porque, a ver, si el divisor es 0, no va a hacer nada, ¿va? Se va a regresar 0. Sí, se va a regresar 0. Podría ser también. Sí, porque miren, si el divisor es 0, entonces, como es un i, se tiene que cumplir los dos para que sea verdadero. Pero si este no se cumple porque el divisor sí fue 0, entonces esto va a ser falso y no va a entrar. Y entonces va a regresar un 0. Sí, podría ser también. Ahí ustedes como consideren, ¿sí? A mí se me hacía más rápido ahí, pero pues, no había analizado esta parte, ¿no? Y es donde nos damos cuenta, pues, que no todos pensamos igual, ¿verdad? Bueno, aquí está validado, super validado, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que con uno es suficiente. Y yo, bueno, como a mí se me ocurre el de arriba, pues es el que voy a dejar, pero creo que el de abajo también debe funcionar. Ahora, no sé, como que el de abajo, tal vez tú ya lo tenías muy claro, pero si te fijaste, como que le dudamos todos, ¿va? Vamos a analizar, sí. O sea, todo depende cómo lo pensemos cada quien. A mí se me hizo más fácil cortarlo desde aquí. Es 0 y regrésate y no hagas nada. Bueno, en los dos casos va a regresar un 0. Ahora vamos a agregar la función del mod. Como tú dijiste hace ratito. Pues lo copio de aquí, ¿va? Y luego lo pego. Y pues es casi lo mismo. ¿Qué le cambiaríamos? Pues el nombre. No va a ser div, va a ser mod. ¿Y qué más le cambiamos? Ahora no va a regresar el cociente. ¿Qué va a regresar? El mod, ¿en qué variable queda? En el residuo. Entonces aquí va a regresar el residuo. ¿Sí? Ahora, yo tenía una máxima cuando desarrollaba y que tenía que entregar al cliente, tenía una máxima, decía, primero que funcione bien. Y luego, si puedo mejorarlo, a veces había tiempo de mejorarlo antes de entregarlo, pero a veces no. Entonces, primero que funcione. Y luego ya, tal vez me quedé con la idea de que se podía estructurar mejor el código o simplificar, y entonces ya con más tiempo lo puedo hacer, ¿verdad? Claro, siempre y cuando siga funcionando. Entonces aquí, si esto lo podemos dejar así, yo creo que va a funcionar, ahorita lo probamos. Pero si lo analizamos, hay una variable que sale sobrando en el mod. Bueno, creo que ni dividendo ni divisor, pues ya voy a decir cuál va. ¿Por qué sale sobrando el cociente? No el cociente lo necesitábamos en el div porque quería contar cuántas veces dio vuelta el ciclo, cuántas restas se hicieron. Pero aquí en el mod no me interesa cuántas restas, sino cuándo ya no se pudo hacer, qué es lo que sobró. Entonces el cociente en realidad aquí no lo necesito. ¿Sí? Y como no lo necesito y aquí quedó una sola instrucción, pues le voy a quitar las llaves. Y así quedó el mod. El mod simplemente checó si ya no se podía hacer la resta, pero no le interesa saber cuántas restas se hicieron.
Acá, ¿por qué no puedo quitar el residuo? Podemos pensar acá en lo mismo, en el div. O sea, pues aquí como lo que vas a regresar es el cociente, pues entonces sale sobrando el residuo. Pero ¿por qué no sale sobrando? Porque es el que establece la condición de cuántas veces va a dar vuelta el ciclo. ¿Sí? Aquí el residuo se necesita porque es el que decide cuándo se deja de hacer el ciclo. Acá el cociente no se necesita porque no me interesa saber cuántas vueltas dio el ciclo. Bueno, entonces creo que ya quedó. Vamos a probar acá en el switch. Quedó pendiente, ¿verdad? Ya pedimos. Por cierto, que no se me olvide el break. Mande. Sí, sí, claro. Es precisamente lo que vamos a hacer ahorita. Esto ya depende de cada quien, ¿verdad? Alguien puede decir, no, yo para no quebrármela, yo pongo caso 6 y luego copiar y pegar caso 7 porque casi es lo mismo. Bueno, pero yo, sí, ¿verdad? Eso tal vez hubiéramos hecho la mayoría. Yo a veces hago las cosas, pero no porque crea que en ese momento es lo mejor o lo más práctico. Yo creo que lo más práctico es hacer el caso 6 con el div y luego copiar y pegar caso 7 con el mod. Cambia cualquier cosita. Bueno, pero ya desde ahí, yo sí no estoy muy de acuerdo. Si tú copias y pegas un código y casi no le cambias, a mí no me parece buena señal. Pero aquí podría ser, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hice? Pues para recordar que podemos poner casos que casi hacen, si hacen lo mismo, es mejor así. Aquí casi va a ser lo mismo. La entrada fue igualita. Lo que va a cambiar es la salida. Pero aquí lo puedo resolver con un if, ¿no? Sí. Si estamos en esta parte, o fue caso 6 o fue caso 7. ¿Y ese 6 y 7 de qué variable se acuerdan? Estos son valores de cuál variable? De la que está en el switch de operación. ¿Sí? Cuando operación sea 6 o sea 7, va a pedir dividendo y divisor. Pero aquí sí tengo que dividir cuando sea div, cuando sea mod, o sea, cuando sea 6 o cuando sea 7. Entonces aquí le preguntaría, si operación es igual a 6, ¿qué quiere decir? ¿Qué pidió el usuario? Pidió el div, ¿verdad? Entonces le diría, vamos a darle salida al div, le diría system. Sí, ya tenemos la función. Ahorita la vamos a llamar. Siempre se adelanta. PRINLN, aquí le pondríamos, le voy a poner 23 div, sí, 4. Entonces, pero el 23 está en la variable de dividendo. ¿En cuál variable está el 23? Dividendo, así se llama el parámetro de la función. Dividendo y divisor. Pero aquí, ¿cómo se llama nuestro dividendo y divisor en la calculadora? Entero 1 y entero 2. Entero 1 más un div más entero 2 más un igual. Y aquí es donde voy a mandar llamar la función. Le voy a decir div y div me dice, para que yo te regrese el div, dime cuál es tu dividendo y cuál es tu divisor. Le digo, mi dividendo es entero 1 y mi divisor es entero 2. Ahí está, ¿verdad? Cuando se ejecute la función, entero 1 se va a copiar en dividendo, entero 2 se va a copiar en divisor. Y ahora, ¿por qué con un else resuelvo lo del mod? Porque ustedes pueden decir, es que la operación, si no es 6, pues puede ser cualquier otro número, del 0 al 6 o al 7. Pero como estoy en el caso 6 o 7, si estoy en este caso aquí, es porque fue 6 o fue 7, no fue otro. Por lo tanto, si no fue 6, pues fue 7, ¿no? Y el 7 es el mod. Entonces voy a copiar esto. Y aquí nada más voy a mandar llamar el mod. Y claro, acá debe decir mod, ¿verdad? Así. Eso del if y el funciona porque estamos en el caso 6-7. Si no es 6, es 7. Si fuera otro caso, no estaremos ahí, estaremos en otro case. A ver, vamos a probar. El div, el 6,
le decimos 23 con 4. Me debe dar 5, ¿verdad? 23 de 4 es 5. Ahora vamos al 7. Le vamos a decir 23 con el mismo 4. Me tiene que dar 3, sobran 3. Ahora, si le digo la opción 6 y le digo, pues ahora del menos 9, pues no me lo debe aceptar. Me acepta el 0, pero el negativo no. Le digo, bueno, ok, del 100. Del 100, a ver, el divisor debe ser mayor de 0. Le pongo un 0 y no me lo aceptan. Aunque también ya lo validamos acá en la función, ¿verdad? Y luego aquí le digo, bueno, pues un 8. 108, estamos pidiendo el div. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 100? Cabe 12 veces. ¿Y cuánto sobra? Tienen que sobrar 4, ¿no? Bueno, vamos a decirle ahora el mod del 100 y entre 8, ¿cuánto sobra? Sobra 4. El 7, el 1000 entre 50, ¿cuánto sobra? Sobra 0, ¿no? Porque 1000 entre 50 da 20, entonces sobra 0. Muy bien, entonces está trabajando correctamente nuestra, al menos todas las pruebas que le hemos hecho, ¿no? Pues ya nos salimos. Y ahí le vamos a dejar.